Los tejidos, tenemos un tejido que es una luneta muy fina. Tenemos la gasa, el tejido también, que este es un paño o también si utilizamos, por ejemplo, un vaquero, un micado y un tejido elástico. Las, hay muchísimos tipos de agujas, sinceramente, pero yo te voy a decir muy sinceramente también la aguja que yo uso y que yo tengo en mi taller. La aguja tengo 70-10, que yo eso lo utilizo, es una aguja muy finita y yo lo utilizaría para un tejido fino, un tejido como este, una gasa. Si me apura mucho, una viscosa muy finita. Para tejido, fíjate, semi-transparente, con muchísima caída y muy finito. Para eso utilizaría yo la aguja del 70. Después, 90-14. Esa es la universal. Yo con esa, yo digo que es la todoterreno de la aguja. Yo con esa cosería el popelín, la loneta, un crepe, casi que la mayoría de los tejidos lo hago con la de 90. Y de hecho, de esas tengo muchísima más cantidad que de las normales. Cuando remallo, con la de 90. O sea, todo con esa. Después tenemos tejidos un poquito más gruesos, como el paño, el vaquero. Para eso sí utilizo la aguja de 70. ¿Pasa algo si utilizo algo de 90? No, no pasa nada. Pero sí que es verdad que si utilizamos la de 70 para coser tejidos muy gruesos, se nos va a partir si cogemos costura. O sea que entonces allí sí se notaría. Entonces yo en ese caso tendría siempre una del 100 para invierno, el abrigo. Que te veas apurada, puedes coserlo con la de 90, pero puede ser que si coges una costura se te rompa más fácilmente. Y después tenemos, por ejemplo, el micado. El micado tiene bastante cuerpo, pero después sí que es verdad que la aguja del 100, por ejemplo, le dejaría las marcas y lo vamos a comprobar. Después, por último, tenemos un tejido como es el punto. El punto, dependiendo de este, por ejemplo, tiene un poquito de elástico en el sentido de hilo, pero después tiene muchísimo más en el contrahilo. Aquí pasaría, yo por ejemplo, aquí cosería y lo he hecho con la aguja normal, con la de 90 para coser la costura, pero por ejemplo, lo que son el bajo, o si tiene que ser de ella un tejido que sea un estrés, por ejemplo, ya utilizaría una aguja que es especial para elástico y es la aguja de punta redonda. Esa punta, eso simplemente hay que pedirlo como aguja de punta redonda. Y es idea para los elásticos. También yo suelo coser los elásticos porque muchas veces, aunque utilice aguja de punta redonda y hilo elástico, puede ser que no cosa bien. Para eso tengo yo mi aguja o la doble aguja. Y con esto te aseguro que te va a quedar perfecto todos los elásticos. Quiero enseñarte algo. He cosido el micado, este pespunte con la aguja del 100 y esta con la aguja del 70. Y lo que voy a hacer es que lo vamos a descoser. Vamos a descoser una y otra. Y aquí es lo que os quería enseñar. Por ejemplo, aquí es la que yo he cosido con la aguja del 100 y aquí con la aguja del 70. Aunque el micado sea un tejido grueso, si es un tejido que tú ves que te está dejando la puntada a la hora de descoser, pues ya vemos aquí que si esto fuese un vestido de fiesta para lo que se utiliza realmente el micado, pues lo terminaría de estropear si cosemos y lo tenemos que descoser porque nos deja toda la marca, mientras que la del 70 no. Entonces te quiero decir que una aguja fina como del 70 para un tejido grueso como el micado, pues sí, pues deberíamos, no es que se pueda, sino deberíamos de utilizarlo. Este es el caso de que no todas las reglas cumplen esa misma excepción. Para todo lo demás, ya sabes, la aguja del 100. Ahora vamos a coser un tejido más liviano. Tengo la aguja del 70 puesto y verá lo que pasa si no tenemos en cuenta la tensión y la longitud de puntada, porque aquí sí no puede jugar una mala pasada. Para coser tipo así de gasa es muy importante que la puntada esté al 3 y a la hora de coser, conforme vayamos cosiendo, es muy importante que la mano de atrás vaya estirando, a ver, levemente, no tirando, sino un poquito moviendo el tejido. Ahora no lo voy a hacer. Mira lo que está pasando. Yo cuando he estirado, aún así, me va rizando. Pero es que si yo no estiro, me lo riza totalmente. Aquí podemos ver. Aquí al principio he ido estirando. Y aún así,
tengo que tener cuidado porque me riza. Pero es que aquí cuando no he tirado nada, es cuando me la ha rizado más todavía. Bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué pasa si yo ahora tengo un largo de puntada del 4 en una tela de gasa? Si no estiro y encima tengo el 4, me lo riza como si lo estuviese frunciendo. Y es que es un tejido tan liviano, tan fino, que lo que hace que te lo va rizando totalmente. Está aquí. Me lo va rizando muchísimo el tejido. Entonces, para coser este tipo, bueno, ¿y qué pasa también si queremos, si por ejemplo tengo el 4 y encima la tensión de hilo la tengo aquí más? O sea, la tengo, por ejemplo, vamos a poner al 9. Pues mira lo que nos hace la máquina directamente. No hace fruncir, no lo riza, totalmente rizado. Porque esto es lo que está haciendo que el tejido no lo va estirando. Entonces, aquí, por ejemplo, si la tensión por eso es 9, si nosotros queremos fruncir para que se nos rice, pues esto es lo que tenemos que hacer. El largo de puntada máxima y la máxima de tensión. Pero esto si nosotros queremos rizar, fruncir una manga, una farda. Pero si no lo queremos hacer, ya sabemos que aquí pues nos va a hacer un rizo. Y que después, si lo abrimos, pues ya se nos rompe el hilo. Con esta cosita hay que tener en cuenta pues la tensión de hilo, que si nosotros queremos fruncir, perfecto. Y ahora vamos a último paso. Vamos a un tejido elástico. Vamos a volver a la tensión del 4 y la tensión al 3. Vale, hemos cosido, aparentemente pues no nos risa, la verdad que aquí está muy bien porque a un punto, si fuésemos estrés, tenemos que tener más cuidado. Pero ¿qué pasa si por ejemplo esto unos pantalones elásticos y ya no estira? O sea, el hilo nos está impidiendo. Y si es un pantalón elástico y queremos que, como si a un punto es porque nosotros lo hemos querido que sea elástico, pues al estirar no va a romper el hilo, como es habitual, porque el hilo no va a estirar. Vale, aquí se hace ocasionalmente, esto sobre todo es para el tema de los bajos, de la costura, cinturilla. Normalmente hay dos opciones, o hacerle un sisá. Esto lo vemos, por ejemplo, en bañadores, en tela muy de punto. Lo que esta puntada de sisa nos permite estirar y que estire. O sea, es una puntada que nos permite que estire. O bien podemos pasar también a lo que es cambiar la aguja por la doble aguja. La doble aguja. La doble aguja se utiliza, por ejemplo, sobre todo la utilizo yo para el tema de los elásticos. Y también la utilizo para algún tipo de pespunte que quiero que tenga decorativo y que tenga como dos líneas paralelas. La colocación de la aguja es exactamente igual que cualquier otra, o sea, colocándola también en el mismo sitio. Y vamos a empezar enhebrado. Enhebrado vamos a utilizar la parte de la canilla, se quedaría igual, pero arriba vamos a utilizar dos hilos. Uno siempre del tono. Yo voy a utilizar dos diferentes, pero para que veamos cómo va la manera también de coser la doble aguja, los hilos. Colocamos, por eso tenemos aquí también dos barritas para los hilos y cogemos los dos hilos y vamos a enhebrar nuestra máquina como si se tratase de un hilo, exactamente igual. Lo mismo, mismito paso con los dos hilos. Y ahora pasamos un hilo independientemente cuál, por una aguja y el otro por otra. Ya la tengo enhebrada con la doble aguja y voy a coser. Vale, esto está bien que me pase. Se me ha quedado así como pillar mi máquina. Muchas veces se me queda pillada porque si tenemos mucho hilo, muchas veces también tenemos hilo sobrante por abajo y eso es lo que hace que muchas veces se quede allí pillado abajo.
son problemas habituales y que me comentáis. Es decir, si yo estoy cosiendo y tengo como muchos hilos por debajo, pues es muy habitual que estos hilos se queden allí debajo de la canilla. Aquí en este caso, al estar cosiendo con 3 hilos, se habrá quedado alguno pillado por abajo. Simplemente lo que voy a hacer es darle manualmente y ya está. Y ya empieza a coser. Y es que si miro, aquí tiene los hilos del principio pillados y esto es lo que hace al final enrea un poquito, ¿vale? Entonces son también cosillas habituales que nos pasan a todas. A ver, aquí, por ejemplo, muchas veces me decís, es que se me queda mucho hilo por abajo, ¿vale? Eso es porque tenemos hilillos por abajo y al final pues la canilla coge más hilo de la cuenta y no lo enrea. Allí pues nada, pues lo que yo he hecho, dale manualmente, si podemos subir manualmente la aguja, perfecto, y si no pues vamos a tener que quitarlo todo. Son cosas que al final cogen más hilo de la cuenta. Bueno, aquí está cosiendo con la doble aguja. Aquí vemos que la parte, es muy importante que la parte del derecho quede siempre en la parte visible. ¿Por qué? Porque pespunte paralelo lo basa siempre en la parte que cosamos hacia nosotros, porque la parte de la espalda nos hace como una especie de pespunte encisado. Es decir, que sería como al revés del tejido, mientras que el derecho se quedaría en el derecho del tejido. ¿Qué es lo que pasa con este doble pespunte? Porque podemos estirar y no rompe al final la elasticidad del tejido. Yo casi siempre coso con la doble aguja un tejido elástico. Lo que suelo hacer es coser con doble aguja y remalladora, que en la siguiente clase la vamos a ver también. Aspectos básicos de la remalladora. Hemos llegado al final de este módulo donde hemos aprendido un poquito los tipos de agujas. No hace falta tener muchas, sino la imprescindible que debemos siempre de tener en nuestra casa, porque quién sabe qué tipo de tejido. También te he enseñado un poquito diversos tejidos, que es lo más cotidiano, o tejidos que querían matizar pequeños matices sobre la aguja, y espero que te haya quedado claro. A todas se nos quedan los hilitos por debajo, en algún momento ya has visto lo que hay que hacer, siempre le doy también a la ruleta de forma manual, y bueno, y siempre pues no deja de ser una máquina, y te quiero decir que cualquier tipo de problema, quita la aguja, lo vuelve a enhebrar, y eso realmente me soluciona el 95% de los casos. En el siguiente módulo te voy a enseñar a utilizar lo que son los prensatelas de ojales de 2 y de 4 tiempos. Vamos a ver también manejos básicos de la remalladora y seguramente que algunas cositas más interesantes te enseñaré. Nos vemos en la siguiente clase.